Imagina despertar una mañana y descubrir que tu teléfono cuesta el doble, que los automóviles dejan de producirse, que la inteligencia artificial deja de funcionar como la conoces, y que la economía mundial entra en una nueva crisis. Lo más sorprendente es que nada de eso tendría que empezar con una bomba. Bastaría con que dos países tomaran una decisión. Porque mientras la mayoría del mundo sigue pensando que la próxima gran guerra se librará con misiles y soldados, Estados Unidos y China llevan años enfrentándose en un conflicto mucho más peligroso. Una guerra que casi nadie ve, que no aparece todos los días en los titulares, y que ya está cambiando la economía, la tecnología y el futuro del planeta. La pregunta no es si esta guerra comenzó. La verdadera pregunta es, ¿cuánto falta para que todos sintamos sus consecuencias? Durante décadas, Estados Unidos fue la mayor potencia económica, tecnológica y militar del mundo. Su influencia se extendía por todos los continentes, y muy pocos imaginaban que otro país pudiera desafiar seriamente ese liderazgo. Pero mientras Washington concentraba su atención en conflictos como Afganistán, Irak o la lucha contra el terrorismo, otro gigante avanzaba silenciosamente. China crecía año tras año, construía fábricas, desarrollaba infraestructura y se convertía en el centro de producción del planeta. Lo que al principio parecía una oportunidad para ambos países, terminó convirtiéndose en una dependencia mutua. Estados Unidos necesitaba productos fabricados en China. China necesitaba consumidores estadounidenses. Durante años, esa relación pareció beneficiosa para todos. Sin embargo, bajo esa aparente cooperación, comenzaba a gestarse una competencia mucho más profunda. Pekín ya no quería ser solamente la fábrica del mundo, quería convertirse en la nación que liderara la tecnología, la economía y la innovación del siglo XXI. Fue entonces cuando muchos analistas comenzaron a hacer una comparación inquietante. Cada gran potencia de la historia había terminado enfrentándose a otra potencia emergente cuando veía amenazado su liderazgo. ¿Estábamos presenciando el mismo patrón una vez más? Poco a poco, las señales empezaron a multiplicarse. Restricciones comerciales, sanciones tecnológicas, competencia por minerales estratégicos, disputas por rutas marítimas, presión diplomática sobre aliados. Todo parecía formar parte de un tablero mucho más grande que la mayoría todavía no alcanzaba a ver. Y aquí aparece el detalle que cambia completamente la historia. Ninguno de los dos países quiere una guerra abierta. Ambos saben que un enfrentamiento militar tendría consecuencias devastadoras para todo el planeta. Precisamente por eso decidieron librar otro tipo de guerra. Una guerra donde las armas son los semiconductores, la inteligencia artificial, las cadenas de suministro, los satélites, las redes 5G, las tierras raras y el control del comercio mundial. Una guerra en la que cada nueva tecnología puede convertirse en un arma estratégica. Déjame hacerte una pregunta. Si tuvieras que elegir cuál será la potencia dominante dentro de 20 años, ¿apostarías por Estados Unidos o por China? Escríbelo en los comentarios antes de continuar, porque probablemente tu respuesta cambie cuando conozcas todo lo que está ocurriendo detrás de escena. Porque hasta ahora solo hemos visto la superficie. En el siguiente bloque, descubrirás cómo una simple disputa por los aranceles terminó convirtiéndose en la mayor guerra tecnológica de la historia moderna. Una batalla en la que el recurso más valioso ya no es el petróleo, sino algo muchísimo más pequeño y mucho más poderoso. La guerra entre Estados Unidos y China no empezó con un disparo. Empezó con algo que parecía aburrido, técnico y lejano: aranceles, fábricas, exportaciones y acuerdos comerciales. Pero detrás de esas palabras frías, había una realidad mucho más peligrosa. Washington había comenzado a entender que China no solo vendía productos baratos, estaba acumulando poder, tecnología, influencia y capacidad para desafiar el dominio estadounidense. Durante años, Estados Unidos permitió que miles de empresas trasladaran parte de su producción a China. La razón parecía simple: producir más barato, vender más barato y aumentar ganancias. China aprovechó esa oportunidad con una estrategia paciente. Recibió inversión extranjera, aprendió procesos industriales, fortaleció sus empresas y construyó una red de fábricas tan grande que el mundo comenzó a depender de ella. Al principio, esto parecía una victoria para todos. Los consumidores estadounidenses compraban productos más económicos. Las empresas reducían costos. China crecía a una velocidad impresionante. Pero con el tiempo apareció una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando el país que fabrica tus productos también empieza a competir contigo por el control del futuro? Ahí empezó el verdadero miedo en Washington. China ya no solo fabricaba juguetes, ropa o electrodomésticos. También avanzaba en telecomunicaciones, inteligencia artificial, vehículos eléctricos, energía solar, baterías y tecnología militar. Estados Unidos comenzó a ver esa evolución como una amenaza estratégica. Ya no se trataba solo de comercio, se trataba de seguridad nacional. Por eso llegaron las restricciones, las sanciones, las listas negras y la presión sobre empresas tecnológicas chinas. El mensaje era claro: Estados Unidos no quería que China controlara las tecnologías que moverán el siglo XXI. China respondió con su propia estrategia, aceleró su producción interna, fortaleció sus compañías nacionales y comenzó a reducir su dependencia de Occidente. Déjame preguntarte algo. Si un país controla las fábricas, los materiales, los datos y la tecnología que usas todos los días, ¿ese país ya tiene más poder que muchos ejércitos? Escríbelo en los comentarios. Y aquí aparece el punto más inquietante de toda esta historia. La guerra comercial solo fue la primera capa, porque detrás de los aranceles había una batalla mucho más pequeña, casi invisible, pero capaz de paralizar al mundo entero: la guerra por los microchips. Mientras los medios hablaban de aranceles y reuniones diplomáticas, la verdadera guerra se trasladó a un objeto tan pequeño que cabe en la yema de un dedo. Un componente que la mayoría de las personas nunca ve, pero sin el cual el mundo moderno simplemente dejaría de funcionar. Estamos hablando de los microchips. Sin ellos no existirían los teléfonos inteligentes, los automóviles modernos, los satélites, los aviones, los hospitales, los bancos, las redes eléctricas, ni la inteligencia artificial. En pocas palabras, quien domine los microchips tendrá una enorme ventaja sobre el resto del planeta. Durante décadas, Estados Unidos lideró el diseño de estos componentes gracias a empresas como Nvidia, AMD, Qualcomm e Intel. Sin embargo,
la fabricación más avanzada, terminó concentrándose en un lugar inesperado, una pequeña isla ubicada a menos de 200 kilómetros de China continental. Taiwán produce los semiconductores más avanzados del mundo a través de empresas como TSMC. De allí salen los chips que utilizan gigantes tecnológicos de Estados Unidos, Europa y gran parte de Asia. Esa concentración convirtió a la isla en uno de los activos estratégicos más importantes del siglo XXI. Y fue entonces cuando Washington comenzó a hacer una pregunta que cambiaría toda su estrategia. ¿Qué pasaría si algún día China lograra controlar la producción de esos microchips? La respuesta era inquietante. No solo tendría acceso a una tecnología crítica, también podría alterar las cadenas de suministro mundiales, afectar la producción de millones de dispositivos y modificar el equilibrio económico global. Por eso Estados Unidos decidió actuar antes de que ese escenario pudiera hacerse realidad. Impuso controles a la exportación de chips avanzados, restringió la venta de equipos de fabricación de semiconductores y presionó a sus aliados para limitar el acceso de China a las tecnologías más sofisticadas. China respondió acelerando uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos de su historia. Invirtió miles de millones de dólares para desarrollar su propia industria de semiconductores, reducir su dependencia de Occidente y alcanzar la autosuficiencia tecnológica, pero aquí aparece un detalle que muchos pasan por alto. Esta ya no es solamente una competencia por fabricar mejores procesadores. Es una carrera por dominar la inteligencia artificial, los sistemas militares autónomos, la computación cuántica y las tecnologías que definirán el poder durante las próximas décadas. Cada nuevo avance en inteligencia artificial depende de chips cada vez más potentes. Cada supercomputadora, cada modelo de IA y cada sistema de defensa moderno necesita esa capacidad de procesamiento. Por eso los microchips se han convertido en el equivalente al petróleo del siglo XXI. Déjame hacerte una pregunta. Si pudieras controlar el recurso del que dependerán la inteligencia artificial, la defensa, la economía y la tecnología del futuro, ¿renunciarías a ese poder voluntariamente? Esa es exactamente la decisión que hoy enfrentan Estados Unidos y China. Y mientras ambos gigantes libran esta batalla tecnológica, existe otro punto del mapa donde cualquier error podría transformar esta guerra silenciosa en un conflicto abierto. Una isla que concentra el mayor riesgo geopolítico del planeta y que muchos consideran la chispa capaz de desencadenar una crisis mundial. En el siguiente bloque, descubriremos por qué el futuro del mundo podría depender de lo que ocurra en Taiwán. Mientras Estados Unidos y China compiten por la economía, la tecnología y la inteligencia artificial, existe un pequeño territorio que podría decidir el futuro de ambos. Una isla de apenas 23 millones de habitantes que, a simple vista, parece demasiado pequeña para preocupar al mundo, pero que hoy concentra una de las tensiones más peligrosas del planeta. Esa isla es Taiwán, y aunque muchos nunca han oído hablar de ella, basta observar un mapa para entender por qué genera tanta preocupación. Está ubicada a pocos kilómetros de la costa china y ocupa una posición estratégica en una de las rutas comerciales más importantes del mundo. Para Pekín, Taiwán forma parte de China, y su reunificación es un objetivo histórico que tarde o temprano debe cumplirse. Para el gobierno taiwanés, la realidad es distinta. Cuenta con instituciones propias, un sistema democrático, y actúa, en la práctica, como un territorio autónomo. Estados Unidos mantiene desde hace décadas una política cuidadosamente calculada. Reconoce oficialmente el principio de una sola China, pero al mismo tiempo mantiene relaciones estrechas con Taiwán, le vende armamento y respalda su capacidad de defenderse. Esa ambigüedad ha evitado un conflicto directo. Hasta ahora. Aquí aparece uno de los conceptos más importantes de toda esta historia, la disuasión. Washington intenta convencer a Pekín de que una invasión tendría un costo demasiado alto. Pekín, por su parte, busca demostrar que está dispuesto a llegar cada vez más lejos para defender sus intereses. Por eso, en los últimos años, el mundo ha visto un incremento en las maniobras militares alrededor de Taiwán. Aviones de combate cruzando zonas sensibles, ejercicios navales cada vez más complejos, despliegues de misiles y patrullas constantes en el estrecho que separa la isla del continente. Lo preocupante es que muchas guerras no comienzan porque alguien quiera iniciarlas deliberadamente. Comienzan por un error de cálculo, un avión que se acerca demasiado, un barco que interpreta mal una maniobra, un incidente que escala más rápido de lo que los líderes pueden controlar. Y si alguna vez estallara un conflicto en esa región, las consecuencias irían mucho más allá de Asia. El comercio marítimo sufriría interrupciones, las cadenas de suministro volverían a romperse, y la producción de semiconductores podría verse gravemente afectada. El impacto llegaría a fábricas, empresas y consumidores de prácticamente todo el planeta. Por esa razón, Estados Unidos ha reforzado sus alianzas en el Indo-Pacífico con países como Japón, Corea del Sur, Australia y Filipinas. Al mismo tiempo, China continúa modernizando sus fuerzas armadas a un ritmo que ha sorprendido incluso a muchos expertos militares occidentales. Pero aquí está el dato que cambia toda la perspectiva. Tanto Washington como Pekín saben que una guerra abierta tendría un costo económico y humano gigantesco. Ninguno parece buscar ese escenario. Sin embargo, ambos continúan preparándose como si algún día pudiera ocurrir. Déjame preguntarte algo. Si dos potencias saben que una guerra sería devastadora, pero al mismo tiempo aumentan su capacidad militar cada año, ¿están evitando el conflicto o simplemente se están preparando para él? Escríbelo en los comentarios, porque esa es una de las preguntas que hoy divide a los principales analistas del mundo. Y mientras todas las miradas se concentran en Taiwán, una batalla igual de importante sigue desarrollándose lejos de los titulares. No se libra en el mar ni en el aire, sino en los bancos centrales, las bolsas de valores, las inversiones y las monedas. Porque la guerra silenciosa entre Estados Unidos y China también es una lucha por decidir quién dominará la economía mundial durante las próximas décadas. Eso lo descubriremos en el siguiente bloque. Durante años, muchos creyeron que esta competencia tendría un ganador claro, que una potencia terminaría imponiéndose sobre la otra. Pero cuanto más avanza esta guerra silenciosa, más evidente resulta una realidad incómoda. Ninguno puede derrotar completamente al otro sin pagarlo muy caro. Estados Unidos sigue siendo la mayor potencia militar del planeta, mantiene la moneda de reserva mundial,
concentra algunas de las empresas tecnológicas más importantes y continúa liderando gran parte de la innovación en inteligencia artificial, software y defensa. China, por su parte, ha construido algo igualmente impresionante. Es la segunda economía del mundo, el mayor exportador de bienes, uno de los principales socios comerciales de más de un centenar de países y una potencia industrial capaz de producir a una escala que ninguna otra nación puede igualar. Entonces, ¿quién lleva la ventaja? La respuesta depende del campo de batalla que observemos. Si hablamos de innovación tecnológica de punta, Estados Unidos mantiene una posición muy fuerte. Si hablamos de capacidad industrial, infraestructura y velocidad de producción, China ha demostrado un crecimiento extraordinario. Pero la verdadera competencia ya no consiste únicamente en quién produce más o quién tiene más soldados. Ahora la pregunta es otra. ¿Quién logrará convencer al resto del mundo de seguir su modelo económico, tecnológico y político durante las próximas décadas? Por eso, ambos países han comenzado una carrera silenciosa por fortalecer alianzas. Washington busca consolidar acuerdos con Europa, Japón, Corea del Sur, Australia, India y otros socios estratégicos. Pekín, mientras tanto, expande su influencia mediante inversiones, infraestructura y comercio en Asia, África, América Latina y Oriente Medio. Aquí aparece una estrategia de la que se habla muy poco, pero que podría redefinir el equilibrio global, la competencia por las cadenas de suministro. Después de la pandemia, muchos gobiernos comprendieron el riesgo de depender excesivamente de un solo país para fabricar medicamentos, componentes electrónicos, minerales estratégicos o equipos industriales. Como resultado, numerosas empresas comenzaron a trasladar parte de su producción hacia países como India, Vietnam, México e Indonesia. No significa que China haya dejado de ser una potencia manufacturera, pero sí que el mundo está intentando reducir los riesgos de concentrar demasiada producción en un solo lugar. Mientras tanto, otra batalla se desarrolla en silencio. La carrera por controlar las monedas digitales, los sistemas de pago internacionales y las finanzas del futuro. Cada avance en este terreno podría modificar el peso económico de las grandes potencias, sin necesidad de disparar una sola bala. Y aquí surge una posibilidad que inquieta a economistas y estrategas. Quizá esta guerra nunca termine con una victoria absoluta. Tal vez estemos entrando en un mundo donde varias potencias compitan permanentemente por la influencia global, obligando a gobiernos y empresas a elegir con quién comerciar, invertir o desarrollar nuevas tecnologías. Déjame hacerte una pregunta. Si fueras el presidente de un país mediano, ¿apostarías por fortalecer tu relación con Estados Unidos, con China, o intentarías mantener un equilibrio entre ambos? Tu respuesta podría parecer hipotética, pero es exactamente el dilema que hoy enfrentan decenas de gobiernos alrededor del mundo. Y aquí llegamos al punto más inquietante de todo este documental. Porque la mayor consecuencia de esta guerra silenciosa todavía no ha ocurrido. Los próximos 10 años podrían redefinir quién liderará la economía, la inteligencia artificial, la innovación y el poder mundial. La pregunta ya no es quién ganará esta competencia, sino cómo cambiará tu vida cuando finalmente conozcamos el resultado. Esa respuesta nos espera en el último bloque. Volvamos al principio de esta historia. Todo comenzó con una pregunta aparentemente sencilla. ¿La guerra silenciosa entre Estados Unidos y China ya empezó? Después de todo lo que hemos analizado, la respuesta parece mucho más clara. Sí, pero no de la forma en que la mayoría imaginaba. Subrodopudulidos con pantos. No estamos viendo columnas de tanques cruzando fronteras, ni ciudades siendo bombardeadas. Estamos presenciando una confrontación mucho más sofisticada. Una guerra donde el objetivo no es conquistar territorios, sino controlar la tecnología, los datos, la economía, la energía, las rutas comerciales y las industrias que definirán el siglo XXI. Lo más inquietante es que esta competencia ya está afectando nuestra vida cotidiana. Cuando un teléfono cuesta más, cuando un automóvil tarda meses en entregarse, cuando una empresa traslada su producción a otro país, o cuando un nuevo modelo de inteligencia artificial aparece antes que otro, muchas veces, estamos viendo las consecuencias de decisiones tomadas miles de kilómetros lejos de nosotros. Y aquí aparece una realidad que pocos quieren reconocer. Durante los próximos años, será muy difícil que el mundo vuelva a depender de una sola potencia. Todo indica que estamos entrando en una era de competencia permanente, donde Estados Unidos y China seguirán disputándose el liderazgo económico, tecnológico y geopolítico. Eso significa que veremos más restricciones tecnológicas, nuevas alianzas militares, inversiones estratégicas, competencia por minerales críticos, desarrollo acelerado de inteligencia artificial y una carrera constante por dominar las industrias del futuro. Lo que hoy parece una disputa comercial, podría convertirse en la base del nuevo orden mundial. Pero existe un factor que podría cambiarlo absolutamente todo. Un error de cálculo, una crisis inesperada. Un incidente en el mar de China Meridional, un aumento de la tensión en Taiwán o una decisión política que rompa el delicado equilibrio que ambas potencias han intentado mantener durante años. Paradójicamente, tanto Washington como Pekín saben que una guerra abierta tendría consecuencias catastróficas para ambos. Sus economías están profundamente conectadas, y el resto del mundo también depende, en mayor o menor medida, de esa relación. Esa interdependencia ha sido, hasta ahora, uno de los mayores frenos para evitar un conflicto militar directo. Sin embargo, la historia demuestra que las grandes transformaciones mundiales muchas veces comienzan lentamente, casi en silencio, cuando las personas finalmente comprenden que el mundo cambió. Ese cambio ya lleva años ocurriendo. Y quizá eso sea exactamente lo que estamos viviendo en este momento. La gran lección de este documental no es que Estados Unidos vaya a desaparecer como potencia, o que China vaya a dominar inevitablemente el planeta. La verdadera lección es que estamos presenciando el nacimiento de una nueva etapa histórica, donde el poder ya no se mide únicamente por el tamaño de un ejército, sino por quién controla la innovación, la información y la tecnología. Ahora quiero conocer tu opinión. Después de todo lo que analizamos, ¿quién crees que liderará el mundo dentro de 20 años? ¿Estados Unidos, China? ¿O piensas que surgirá una tercera potencia capaz de cambiar completamente el equilibrio global? Déjalo en los comentarios. Será muy interesante leer los distintos puntos de vista. Si llegaste hasta aquí,
es porque no buscas únicamente noticias. Buscas entender las fuerzas que están transformando el mundo antes de que aparezcan en los titulares. Por eso te invito a suscribirte y activar la campana. Cada semana analizamos los acontecimientos que pueden redefinir la economía, la geopolítica y el futuro de todos. Y antes de irte, quiero dejarte con una última reflexión. Las guerras del siglo XX se decidían por quién tenía más soldados. Las del siglo XXI podrían decidirse por quién desarrolla primero el próximo gran avance tecnológico. La pregunta es si el mundo logrará mantener esta competencia dentro de los límites de la diplomacia, o si algún día la guerra silenciosa dejará de ser silenciosa. Nos vemos en el próximo documental.